Muy bien, estamos de regreso. Nos acompaña en esa parte del programa el excongresista Richard Arce, que además nos contaba que viene del corredor minero y ha encontrado algunas dificultades producto de la paralización. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Simplemente por la anomia del gobierno y del Congreso de la República, que recuerda bien, todos sabían que el Reinfo terminaba en diciembre del año pasado, y lo que hicieron fue simplemente alargar la muerte y teniendo como chivo expiatorio, inclusive en su momento, al ministro Rómulo Mucho, porque él presentó una propuesta de una nueva ley de minería y también contemplaba una ampliación, porque era el objetivo. Pero no, o sea, en el Congreso se lavaron las manos, han ampliado y ahora la situación es que se tiene que ampliar hasta diciembre y está generando un serio problema porque desde la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, congresista por Apurímac, lamentablemente, porque no estaba obrando como corresponde, está promoviendo una ley que no ha tenido la reflexión, no ha tenido el análisis, no ha tenido el debate técnico, porque requerimos una ley para atender el tema de la pequeña minería, la minería artesanal, discriminándolo de la minería ilegal. Tenemos que ser claros y concisos, porque hay situaciones graves como lo que ha sucedido y acontecido en Patás, donde se ha llegado al extremo de tener un territorio prácticamente liberado, donde se impone a la fuerza, inclusive con actos delincuenciales, ¿no? Las imágenes son bastante dolorosas de ver cómo los iban a ejecutar a un grupo de personas. ¿Pero tú crees que el gobierno va a tener la fortaleza y la capacidad de, por un lado, mantener estos 50.000 mineros fuera del Reinfo y de restablecer la transitabilidad en el país? En este momento, para mí, el Perú está paralizado. La Panamericana es la principal vía de acceso para muchas regiones. La provisión de alimentos, la provisión de combustible en este momento es bastante limitada con el perjuicio que significa tener carreteras bloqueadas. Pero el gran problema es que muchas veces la ciudadanía tiene que bloquear carreteras para hacerse escuchar por el gobierno. Pero también del otro lado, las personas que están en la carretera, esas familias que están en los buses, alguna vez hemos estado en carretera, no hay que comer, no hay que tomar. Fíjate, ahí mira esas imágenes del congresista Roberto Sánchez ahí con los mineros que están bloqueando la vía en Nazca. Es uno de sus aliados, ¿no? A mí me causa mucha decepción y sobre todo indignación ver a varios congresistas aprovechándose de la circunstancia, en vez de generar una propuesta. Me gustaría que vengan acá al debate para poder analizar, para poder plantear una propuesta, porque el objetivo de la entrevista es justamente de explicarle al país qué está sucediendo, pero qué podemos hacer para aportar al debate, para tener una nueva ley de minería que permita integrar el trabajo de la minería artesanal, discriminando de la minería ilegal. Pero no, tú has visto acá a Sánchez, ayer has visto a varios congresistas en la avenida Bancay que estaban lanzando mensajes agoreros como si estarían en campaña política. Claro, se nos vienen las elecciones, ¿no? Pero ¿dónde está la responsabilidad? Si estos son los sinvergüenzas que más bien no han debatido, no han discutido el tema y quieren imponer una ley que al final es una estafa para los propios mineros, porque no están entendiendo que la ley que están proponiendo desde el Congreso lo que va a hacer es continuar con el Reinfo que ya fracasó, Tatiana. 2.3% de resultados en casi 8 o 9 años que tenemos el Reinfo desde el 2017, significa que esa ley no sirve, no ha formalizado. Y ha entrado en un conflicto evidente entre el tema de las concesiones, que es el régimen que tiene establecido en el Estado para explotar recursos naturales, con el tema de servidumbre. Hay una superposición de derechos. Hay responsabilidad directa del Congreso y del Ejecutivo para solucionar este problema. De acuerdo, tenemos que hacer una pausa. Quédate por favor unos minutos más con nosotros. Vamos a regresar para seguir hablando de ese tema y también lo que les prometimos al inicio, esta ley que ha aprobado el Congreso de la República que le otorga amnistía a policías y militares que fueron procesados entre los 80 y 2000. Regresamos. Antes de la pausa veíamos la nota respecto a la ley de amnistía que se ha aprobado en el Congreso de la República. ¿Qué piensas de eso? Es una infamia del Congreso de la República, porque no puede ser posible que promuevan una ley de amnistía para liberar de la responsabilidad, para generar impunidad de casos execrables de violaciones a los derechos humanos. Escuchaba al congresista Montoya y habría que recordarle qué significó Cayara, qué significó Acomarca, Putis, Cabitos, donde asesinaron a niños, mujeres, ancianos, de la manera más salvaje que se pueda ver. Entonces, si bien es cierto, hemos vivido un periodo del terrorismo donde el Sendero Luminoso es el principal responsable, ese agente demencial nos llevó a una espiral de violencia, pero lamentablemente, así como condenamos a Sendero Luminoso, algunos malos militares
cometieron este tipo de abusos. Y tienen que responder a la justicia, porque esas familias siguen esperando décadas que se haga justicia. Pero ya no van a responder. Y evidentemente hacer una ley es una ofensa justamente a la memoria de sus familiares asesinados. Lo más triste de esta historia es que es población rural, quechohablante, campesina. Yo vengo de Andahuaylas, ahí también hemos vivido, igual que en Ayacucho, la violencia del terrorismo. Y es Sendero Luminoso el responsable, porque hay que hacer la diferencia, porque cuando uno sale a defender los derechos humanos, inmediatamente te terruquean, inmediatamente te dicen que eres terrorista, que eres comunista y tantos adjetivos para descalificarte. Acá estamos defendiendo justicia, Tatiana, y causa indignación que permanentemente en esta historia, durante ya podría decir décadas, tratan de reescribir la historia. Básicamente el fujimorismo, básicamente estas bancadas de Pero los sectores defensores de esta ley, entre otras cosas, lo que dicen es, no se puede tener tantos años a una persona procesada sin una sentencia firme. Entonces, ya pues, como no había ley de lesa humanidad antes del 2000, que todo simplemente pase una amnistía, ¿no? Que haya amnesia cerebral y que esas personas salgan bien libradas. Y hay antecedentes de casos de violaciones a derechos humanos. La Junta Militar en Argentina, el propio Videla, que lideró el golpe de Estado en Argentina y que fue presidente, terminó en la cárcel justamente por violaciones a derechos humanos, y podemos seguir los antecedentes hasta los juicios de Nuremberg, ¿no? Y podemos seguir enumerando que los casos de violaciones a derechos humanos no están sujetos a una amnistía. Eso contraviene nuestra propia Constitución y tratados internacionales en el que el Perú y cualquier país de la región está adscrito. Claro, pero ellos dicen, eso fue después del 2000, cuando ya se habían firmado los convenios y tratados. Le buscan la leguleyada, le buscan la interpretación. Acá hay cuestiones objetivas. ¿Ha existido violaciones a derechos humanos? Ha existido. Lamentablemente han sido asesinados de la manera más salvaje. Han habido violaciones sexuales, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y al extremo, en el caso de Cabitos, tenían un horno para desaparecer a las personas asesinadas, entonces no había rastros ni siquiera. Recordemos a mamá Angélica, que durante décadas estuvo buscando a su hijo, falleció el 2017 sin encontrar siquiera un resto de su hijo para que pueda tener una cristiana sepultura. Entonces, esa indolencia no está ayudando a solucionar el grave problema que ocasionó Sendero Luminoso y el terrorismo. De los beneficiados, el señor Urresti podría ser uno de ellos. Podría ser, o podría ser Telmo Hurtado también, el responsable de Acomarca, que estaba sentenciado, y hay varios, Grupo Colina. Y fíjate, esto es lo paradójico, ¿no? Porque Alberto Fujimori, en el año 95, hizo una ley de amnistía para exculpar justamente al Grupo Colina. Fíjate la paradoja, pasaron los años y cuando lo sentenciaron a Alberto Fujimori, uno de los argumentos para su sentencia fue que promovió una ley de amnistía. Así que van a tener que responder. O sea, no se puede hacer justicia sin reparación, sin reconciliación y sobre todo que se sancione a los responsables de violaciones de derechos humanos. Gracias por habernos acompañado. Y eso no es ser terrorista, eso es defender simplemente la justicia. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a las 10.